Hola, bienvenidos a un 2 3 bla bla bla. El día de hoy les vengo a hablar de la nueva película El Diablo a todas horas. Realmente es una película que esperaba mucho desde que fue anunciada y les traigo una opinión bastante clara y bastante fresca porque la acabo de terminar de ver hace unos minutos y pues vengo a compartirles qué me pareció. Bueno, para iniciar, El Diablo a todas horas está basada en el libro que lleva el mismo nombre del escritor Ryan Pollock. Está dirigida por Antonio Campos y él mismo es el guionista de esta película. Es una historia de suspenso psicológico. Esta historia está narrada en un pueblito bastante pequeño donde todos sus habitantes se conocen. Incluso al principio de la película dice que la mayoría de las personas que viven en ese lugar son familia, todos ellos están conectados. Entonces, al vivir en un lugar como ese puede haber grandes sucesos que marquen la trayectoria o la vida de cada uno de los personajes que se presentan en la misma. Quiero empezar con el hecho de que esta historia habla un poco de religión, de las creencias que se puede llegar a tener y lo que llegamos a ser las personas que somos o que son creyentes por su Dios. Hablo de un Dios en general para no especificar algún tipo de religión. Cada uno de los personajes está envuelto por este factor, la religión, ya sea que crean o no. Pero estos mismos actos de creencias van a marcar la trayectoria de hacia dónde se va a mover su personaje y qué tan buenos o malos podrían llegar a ser. ¿Y por qué toco primero este punto? Porque creo que de ahí es donde parte la historia. En realidad, los primeros segundos, minutos que transcurren son decisiones que se toman en nombre de Dios. Y eso va arrastrándose a lo largo de toda la película. Realmente todos los actos que son en nombre de Dios son realmente bondadosos y llenos de misericordia, o muchos de ellos están cegados por ese mismo factor. Los que son creyentes, que ven a Dios como el único ser en sus vidas, hacen actos que para mí no son válidos, no deberían de suceder prácticamente, porque están cargados de un amor hacia ese ser que hace que cometan actos realmente malos. Pueden incluso llegar a asesinar por creer que de esa forma conectarán con Dios y verán una señal. Una vez dicho eso, en cuanto a la historia, quiero hablar de todos los aspectos que giran alrededor de ella. Para empezar, la fotografía me parece increíble. El diseño que tiene logra atrapar. Hay escenas como muy turbias, muy oscuras, y la fotografía funciona muy bien, de verdad, en esos aspectos. Es como, no estoy entendiendo qué está pasando, pero el ambiente que gira alrededor de los lugares, de los escenarios, hace que se sienta muy bien. Otro aspecto es la historia. La historia funciona bastante bien. Hay momentos que quizás se tiene un poco de falla en algunos personajes, pero al final termina en conjunto de ser buena. Esta película está narrada por el autor del mismo libro y ese punto siento que le da un toque muy especial porque la voz del narrador
el que te va contando los sucesos de la historia es como los cuentos, como muy dulce, como muy atrapante, pero lo que estás viendo en pantalla, que están sucediendo con los personajes de la historia es diferente. Realmente son contrastes bastante grandes y siento que es muy, muy acertado. Hay actuaciones muy sutiles pero muy buenas, de verdad. Creo que el elenco que tiene esta película en particular funcionó de forma muy buena. Hay personajes que aparecen muy muy poquito, pero su aparición momentánea fue buena. Hay otros personajes que vemos casi a lo largo de toda la película, si no es más de la mitad de la película, y están haciendo unos papeles increíbles y quiero hablar de eso. A lo largo de los años he escuchado que a muchos actores se les encasilla en un personaje y aquí hay actores que están encasillados en esos personajes. Por ejemplo, tenemos a Robert Pattinson, que para muchos es el vampiro de Crepúsculo. Y de ahí no lo han sacado y todo lo reducen a esa actuación que hizo y por eso para muchos no es un buen actor. Sobre todo en este momento. Y creo que estos actores en esta película demuestran que realmente son actores. Y no quiere decir que otras actuaciones que hayan tenido son malas, pero con esto quizás logren que muchos los saquen de la casilla donde los tienen y les den el reconocimiento que se merecen. En cuanto a las actuaciones, hay una escena donde está el personaje de Tom Holland y el personaje de Robert Pattinson que me parece una joya. Normalmente las grandes actuaciones para las personas es donde el actor está subido en la emoción, ya sea gritando, aventando cosas, expresando. Pero para mí hay escenas que se ganan mi corazón y el actor se gana ese reconocimiento como la que hay aquí. Todo es en un tono de voz muy calmado, muy tranquilo, como cualquier conversación, pero los diálogos que tiene esa conversación en particular son excelentes a mi parecer. El ambiente que se siente alrededor de la escena te da una sensación. Yo entendía al personaje de Tom y decía, es que sí, siento tu coraje, siento ese deseo de querer hacer algo. Y por otro lado está el personaje que hace Robert, que sientes hasta cierto punto la angustia de lo que está pasando. Y para mí eso es algo para celebrar. Buenas actuaciones, el cierre que le dan a la película con el protagonista me parece acertada, quizás fue la forma correcta de hacerlo, no les voy a decir que acaba obviamente, pero sí me parece acertado, logra dar el cierre. Y demuestra esta película una y otra vez que todas las personas vamos cargando con algún pecado, ya sea un pecado nuestro o un pecado de alguien más que por alguna extraña razón vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida. Y puede ser de una o dos o tres generaciones o de todas las generaciones de una familia. Y eso es interesante verlo porque no siempre se maneja de esta forma los pecados que tiene una persona. Normalmente son suyos y de nadie más. Todas las historias están entrelazadas, pero al mismo tiempo cada una tiene el momento y el lugar para ser contadas. Es decir, que todas estén conectadas entre sí no quiere decir que te vas a perder en la historia. Al contrario, está muy bien manejada y te logra ir envolviendo en cada una de ellas. Hay historias a lo mejor que les falta un poquito más de profundidad para lograr entender mejor lo que está sucediendo, pero al final del día entiendes el concepto de cada uno de ellos. En esta historia no hay personajes
buenos ni malos, quizá todos están movidos por una acción, pero uno como espectador empieza a decidir qué valor o qué peso tiene cada uno de ellos. Y sí, quiero decirles que yo odié desde el primer segundo que apareció el personaje de Robert Pattinson. Con eso les digo todo. Lograr odiar un personaje quiere decir que la actuación que está haciendo es muy buena. Tiene un tono de voz en particular el personaje que es bastante irritante para mí. Lo escuchaba y decía, por favor, necesito que alguien te pare ya mismo. Esta como soberbia de saber más que los demás, que puede llegar a ser muy humillante para las personas que lo rodean. No sé, es un toque muy, muy bueno. La verdad, para mí la historia funciona bastante bien, pero también siento que no es para todo tipo de público, porque a muchos les podría parecer bastante lenta, aunque la misma historia amerite que sea contada de esa forma. Hay escenas donde no hay nada de diálogo, pero los escenarios y las expresiones de los personajes se están contando mucho más que si estuvieran hablando. Entonces, en general funciona bastante bien. Holland, siendo el protagonista, mueve toda la historia y funciona muy bien. Not because I want to. Eso ha sido mi opinión de este viernes. Me gustaría saber la de ustedes, si les gustó, si no les gustó, qué piensan de las actuaciones. Y pues nada, no olviden que tengo redes sociales y se las estaré dejando de este lado. Mi nombre es Nancy Cisneros, nos vemos en el siguiente video.